Saludos y bendiciones para ti. Qué bueno volvernos a encontrar en Minutos con Dios, un espacio donde compartimos la palabra de Dios, sacamos un tiempo de oración. Quisiera preguntarte si ya pudiste hacerle el primer favor a alguien o si ya te hicieron a ti un favor, si ya vienes de pronto sirviendo a otras personas o te han servido, te han dado algo o has podido compartir con alguien algo. Vamos a estar hablando hoy del mejor favor que nos pueden hacer a nosotros o que nosotros le podemos hacer a alguien. El mejor favor que me pueden hacer es orar por mí. Ese es el título de este mensaje. El mejor favor que yo le puedo hacer a otra persona es poder orar por esa persona. Amén. Ese es el mejor favor de todos. El mejor favor de todos es orar para que otros crezcan espiritualmente, es hacer que otros avancen espiritualmente, es orar por otros para que otros salgan de situaciones difíciles. Créame que la oración va mucho más allá de lo que podamos dar a otras personas o de cómo podamos servirles. Le estaba hablando de esto, de que nosotros quizás ya hemos hecho favores a otros en este año o nos han hecho favores, pero eso no se compara con el favor de poder orar por otras personas. En verdad que no se compara la oración con nada que podamos recibir. Si están orando por nosotros, yo creo que deberíamos sentirnos totalmente bendecidos aunque no nos estén dando plata ni oro, aunque no nos estén dando algo que nos gusta, aunque no nos estén ayudando con algo en lo que necesitamos ayuda. Yo creo que la mayor ayuda de todas es poder orar. La palabra de Dios nos manda que estemos orando los unos por los otros. ¿Por qué Dios nos manda a orar los unos por los otros? Porque sabe Dios el poder que hay en la oración. ¿Qué trae la oración a nuestras vidas? ¿Qué trae la oración a las vidas de las personas por las que podemos orar? La oración trae protección. La oración trae protección. La oración trae sustento. La oración trae paz y victorias. 4 cosas muy importantes que al momento de orar suceden. Cuando tú oras por ti mismo, eres sustentado en lo que necesitas, eres sustentado económicamente, eres sustentado en el alma, en el corazón, recibes nuevas fuerzas. Cuando oras por otros, sucede totalmente igual. Estás haciendo que esas personas sean sustentadas en su economía, reciban un sustento y una fuerza mayor en su salud. Es decir, Dios les sustenta a través de tu oración por ellos. Cuando oras por otros y aún oras por tu propia vida, vas a recibir paz, otros recibirán paz que necesitaban y que tú necesitas. Vamos a orar también a favor de nuestra vida y pues veremos victorias. Quizás cuando tú oras a favor de otros, lo que faltaba era eso, que tú oraras por otros para que ellos pudieran ver la victoria en su vida. Entonces son 4 cosas muy maravillosas que suceden cuando oramos, no solamente por nosotros, sino por otros. Protección, sustento, paz y victoria. Cuando ores por otros, cree que Dios, así como te ha respondido a ti, responderá a las necesidades de los demás. Cuando ores por otras personas, hazlo con todo tu corazón y con toda tu fe, creyendo en ese Dios que te ha respondido, que te ha sacado de las peores situaciones en tu vida, que ha tenido la última palabra aún en tu salud, aún en lo que te hacía falta en la economía. Cuando ores por otros, cree que así mismo como Dios te ha respondido a ti, pues responderá para ellos. Hay algo muy interesante y escúchame bien lo que te voy a decir. Si eres de los que dice, siento que Dios no me escucha, no estás preparado para orar por otros, ya que eso es lo primero por lo que debes orar por ti mismo. Si eres de esas personas que todavía duda si Dios te está escuchando, si Dios te dejó o te abandonó simplemente porque no ves una respuesta, no puedes entonces entrar a orar por otras personas. Más bien debes enfocarte en ti mismo. Debes enfocarte en creer que Dios sí está escuchando primero tus oraciones que haces por ti mismo para luego entonces orar por las necesidades de otros. Amén. Todo es un proceso. Todo es un proceso. Y si ni siquiera has creído que Dios te está escuchando, si ni siquiera has creído que Dios te puede responder a ti, entonces ¿cómo vas a pretender creer que Dios responderá a las necesidades de otros? Por eso,
Si eres de esas personas que todavía pone en duda si Dios le escucha o no le escucha, es necesario que ores por eso, para que se vaya de ti la duda, que ores por ti primero, para que seas fortalecido, fuerte, tú primero, para que recibas respuestas de Dios tú primero, y así entonces vendrán respuestas a otras vidas. Amén. Una vez que tengas la convicción de que Dios te escucha, entonces ora y cuéntale a Dios la necesidad de alguien más. Él te escuchará. Una vez que tengas la convicción de que Dios te escucha, una vez que estés convencido, una vez que tengas fe de que Dios te ha escuchado, de que Dios te ha respondido, de que Dios te ha sustentado, de que Dios te ha guardado, te ha protegido. Una vez estés convencido de todos esos beneficios y bendiciones y sepas que es Dios el que te ha dado todas esas cosas, cuando tengas esa convicción, ora a favor del beneficio de otros, ora a favor de la bendición de otros. Aleluya. Es necesario tener esa convicción al orar por otras personas y orar por ellos creyendo que Dios está escuchando ese momento de oración y orar por ellos como si se tratara de nosotros mismos. Amén. Gloria al Todopoderoso. Hay algo muy interesante y muy importante también al momento de orar por otras personas, y es que tenemos que ser pacientes al orar por otras personas, ser pacientes pero persistentes, porque la oración, escucha esto, puede ser respondida hoy o simplemente cuando Dios así lo tenga en su voluntad. Amén. Hay que ser pacientes pero persistentes, porque Dios puede responder a esas oraciones que haces por otras personas hoy. Dios puede responder a esa oración que haces por tu familia hoy, o simplemente Dios se puede tardar. Ni siquiera es que Dios se tarde, sino que Dios, en su santa y perfecta voluntad, todavía no tiene esa respuesta preparada para ti o para la persona que estás orando. Entonces es necesario que, así como eres paciente y persistente cuando oras por lo tuyo, así seas paciente y persistente cuando oras por lo de otras personas. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 7, verso 7, lo siguiente: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Todo aquel que pide recibe, todo aquel que busca encuentra, todo aquel que toca se le abre. No especifica esta palabra que al momento de pedir recibes de inmediato. No especifica esta palabra cuánto se va a demorar después de que tú le pides a Dios tu respuesta. No especifica esta palabra después de que busques una respuesta en Dios, cuánto te vas a demorar en encontrarla. Dice: el que busca encuentra. Y entonces, pues si no has encontrado respuestas para ti o para la persona por la que estás orando, es necesario seguir buscando hasta que encuentres. Dice la palabra de Dios: tocad y se os abrirá, tocad y se os abrirá. ¿Cuántas veces te han abierto a la primera vez que tocaste? Yo sé que han sido innumerables veces. Así Dios también te ha respondido a la primera vez que tocaste a su puerta. Pero ¿cuántas veces te ha tocado y te ha correspondido tocar y tocar y tocar una puerta hasta que después de varios intentos te abren? Así sucede también con el reino de los cielos. Dios nos puede abrir instantáneamente porque Él tiene todo el poder de hacerlo, para abrir las ventanas de los cielos, abrir las puertas de los cielos y respondernos con su gran gloria y poder. Pero así también a nosotros nos corresponde tocar muchas veces, y si Dios no nos abre de inmediato, no nos podemos enojar con Él. Amén. Yo he visto cuando la gente toca una puerta y no le abren rápido, se enoja. Y así pasa también con las cosas de Dios. Hay muchos que han llegado a la presencia de Dios, llegaron al caminar con Dios, y les pasó que tocaron la puerta. Y tocaron y pasaron inclusive meses y no les respondió Dios. Y se marcharon de las cosas de Dios, dejaron de creer en Dios, porque Dios para ellos fue uno que se demoró en responderles. Y esto no debe de ser así. Tenemos que ser pacientes y persistentes, creyendo hasta el final, creyendo hasta que Dios nos abra esa puerta. Y más si estamos orando por otras personas. Creo que es una de las peticiones
en las que pues no sé por qué se demora tanto que nuestra familia llegue a los pies de Cristo, y quizás es porque Dios también tiene que hacer un proceso personal con ellos y tocar el corazón de ellos. Amén. Yo quizás al igual que tú llevo muchísimos años orando por mi familia y bueno, aquí sigo orando. No me he cansado de orar por ellos porque sé que en algún momento Dios responderá a esta petición. Entonces, volviendo a esto que te decía, hay gente que se ha enojado porque tocaron la puerta de Dios, la tocaron durante meses y se enojaron porque Dios no les abrió, no les contestó como querían y se fueron. Pasó también al contrario, me tocó ver una persona que llegó a los pies de Dios, a los pies de Cristo, llegó por primera vez a conocer de las cosas de Dios, pidió una respuesta muy importante para su vida. Dios se la dio en una semana y después de que recibió la respuesta, se fue. Recibió lo que tenía que recibir, lo que quería recibir y se fue de las cosas de Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, tanto cuando las respuestas llegan rápido y tanto cuando las respuestas se demoran. De igual manera nuestra fe debe de permanecer, tanto cuando recibimos rápido y cuando se demora en llegar esa respuesta que estamos necesitando. Entonces el mayor favor que podemos hacer a otros es orar por ellos. El mayor favor que nos pueden hacer a nosotros es orar por nosotros. Hay algo también muy importante y es, y lo escribí por aquí, si puedes ser muy específico, sería mejor, aunque Dios conozca tu necesidad, aunque Dios conozca la necesidad de esa persona por la que estás orando, Él mirará lo más profundo de esa necesidad cuando eres específico. Qué bueno poder ser específico, amén. Si una persona nos dice, ayúdame a orar porque estoy enfermo, qué bueno que tengamos libertad para preguntar, ¿cuál es esa enfermedad? La enfermedad es de los huesos, un ejemplo. No es lo mismo a que tú digas, Señor, sana a esta persona que está enferma y no sepas de qué, a que sepas cuál es la enfermedad de esa persona. Te dice el ejemplo de alguien que le duele los huesos y puedas orar para el fortalecimiento de esos huesos, para que Dios traiga medicina sobre los huesos, para que Dios no permita el dolor en esos huesos, para que el Señor restaure ese sistema de huesos en esta persona. No es lo mismo porque entonces vas a tener mucho más palabras para orar a Dios, serás mucho más específico con Él y Él te responderá en el nombre de Jesús. Gloria al Todopoderoso, gloria al Señor por esta palabra, y el mayor favor que usted puede hacer por mí es orar por mí. Amén. Ayúdeme a orar a favor de mi vida espiritual. Ayúdeme a orar a favor de fortalecimiento espiritual. Ayúdeme a orar para que el Señor me dé mucha sabiduría para compartir su palabra. Ayúdeme a orar para que el Señor me dé sabiduría en los negocios, en los emprendimientos, en la economía. No sé, Dios, qué tenga para mí, si tenga un negocio, si tenga un emprendimiento, si me quiera llevar algo diferente con este canal. La verdad que sí necesito que me apoye a orar por la situación económica que puedo estar viviendo. Entonces ayúdeme a orar por eso, para que el Señor se encargue de mi economía como hasta ahora y que Él me muestre a dónde debo ir económicamente para poder recibir esa victoria, a dónde y cómo debo hacer las cosas en mi economía. Ayúdeme a orar por eso, por mi vida económica, y le agradezco de todo corazón. Le dije también que me ayudara a orar por la sabiduría en las cosas de Dios. Ayúdeme a orar por sabiduría para ser un buen padre, darle buen ejemplo a mi hijo, a ser un buen esposo. En general, lo que yo anhelo y que yo le pido a usted que ore por mí es por sabiduría, amén. Sabiduría para todas las áreas de mi vida. Y también estaremos orando por usted. Dejamos en pantalla el número personal de nosotros para que usted sea específico en lo que usted necesita. Y nosotros le haremos el mayor favor de todos, el mejor favor de todos, que es orar por usted. Amén. Entonces, en ese número personal que hay en pantalla, usted nos va a escribir y nos va a decir, tengo esta situación difícil,
estoy enfrentando este problema. Necesito que me ayude a orar por mi salud, por mis finanzas, por mi matrimonio. Escríbame allí en este número personal que dejamos en pantalla. Es un número de WhatsApp donde usted se comunica con nosotros y pues estaremos orando por usted. El mayor favor de todos. Así se llama este video. El mejor favor que me pueden hacer es orar por mí. El mejor favor que puedo hacer es orar por otros. Amén, amén y amén. Damos gracias a ti, Dios Todopoderoso, por este mensaje. Gracias, Señor, porque pedimos y recibimos, porque buscamos y encontramos, porque tocamos la puerta de tu corazón y aún tú nos abrirás. Esa es nuestra confianza. Damos gracias a Dios por tu vida. Cada me gusta, cada comentario que tú dejas es de grandísima bendición. Suscríbete para que no te pierdas el contenido nuevo que subimos todos los días. Comparte este tiempo de mensaje de la palabra de Dios y de oración con tus familiares, con tus amigos en las redes sociales. Ese es otro favor que te voy a pedir. Compártelo mucho y que Dios te bendiga grandemente.